โยสุภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโม Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, les damos la bienvenida a la presentación en línea de Milinda Paña, Las preguntas del rey Milinda, publicado recientemente por la editorial Kairos, con traducción directa del Pali, introducción y notas de Aleix Ruiz Falqués. Bueno, contarles que esta actividad está organizada por la Red Iberoamericana de Estudio del Budismo, la RIEB, y bueno, cuenta con la colaboración de Budisdor en español, la Fundación Dharma Gaya y bueno, y la editorial Kairos. Bueno, realmente agradecemos mucho la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy, así como la participación de nuestros queridísimos invitados. Bueno, Agustín Paniker Vilaplana y Aleix Ruiz Falqués. Agradecemos también la presencia de Catón Carini, el presidente de la RIEP, que realizará la apertura institucional de este encuentro. Bueno, contarles que el encuentro tendrá una duración aproximada de 1 hora y media y será grabado para su posible difusión posterior a través de los canales de YouTube, tanto de Wisdor como de la RIEP. Bueno, comenzaremos con unas palabras de apertura institucional, después conversaremos con Agustín sobre el proceso editorial y el lugar de esta obra en el catálogo de Kairos. Luego hablaremos también un poco con Aleix Ruiz, bueno, especialmente sobre la obra, de qué trata la obra, la traducción y algunos de los principales temas. Y al final abriremos un turno de preguntas del público. Bueno, durante este espacio les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados durante las intervenciones, y desde ahora pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Bueno, las preguntas que le quieran hacer tanto a Agustín como a Leis, desde ahora las vamos a empezar a recibir y al final vamos a abrir ese espacio de diálogo entre todos. Bueno, para iniciar formalmente este encuentro, tengo el gusto de dar la palabra a Catón Carini, presidente de la RIEP, bueno, quien situará el sentido de esta actividad y nos introducirá en el marco de la presentación. Así que bueno, Catón, muchas gracias, te cedo la palabra. Bueno, gracias Daniela. Un saludo a todos y todas las presentes. Quería, bueno, agradecer también a nuestros invitados especiales, a Leis y Agustín. Y bueno, también, como dijo Daniela, a las instituciones que hicieron posible esto, no solo la RIEP, sino la Fundación Dharma Gaya, Budisdom en español, Editorial Kairos y bueno, la RIEP, como decíamos. Yo, bueno, esta pequeña intervención era para contarles un poco de esta organización nuestra, la RIEP, eh, ver unas breves palabras de cómo surgió hace 2 o 3 años, cuando con algunos colegas, especialmente con Daniel Milet, empezamos a constatar una serie de realidades dentro de Iberoamérica que tenían que ver con el estudio del budismo y ver que había un montón de investigadores, gente que hacía docencia, bueno, distintas actividades académicas relacionadas con el estudio del budismo, y que veíamos que estaban muy desconectados, ¿no? Que faltaba una organización o una red que coordine, haga que fomente los contactos, actividades comunes, porque cada uno trabajaba de alguna forma aisladamente o en contacto con pocas personas de su campo, sin un espacio que los articule. Y al mismo tiempo veíamos una gran potencialidad en crear una red, justamente porque Iberoamérica es una región muy cohesionada cultural y lingüísticamente, no solo geográficamente. Entonces, bueno, está bueno pensar en una red académica especializada en el estudio del budismo, como hay otras en el ámbito anglosajón o en Norteamérica, en Europa, en otros países de Europa, hay asociaciones de estudio del budismo académicas, ¿no?
Entonces, lo que hicimos es formar esta Red Iberoamericana de Estudio del Budismo, que es un espacio, una comunidad académica de cooperación. No tiene carácter político ni confesional, sino que está dedicada exclusivamente a promover el estudio del budismo por parte de distintas aristas, ¿no? De distintos enfoques, como puede ser la docencia, la traducción, como es en este caso, la edición, la investigación más de campo o histórica, y también una perspectiva multidisciplinaria. O sea, la idea era crear una organización que pueda cobijar tanto estudios desde la sociología, la antropología, la historia, como de las humanidades, por ejemplo, de filosofía o del arte, y también de los estudios budistas clásicos. Entonces, esto nos llevó a pensar que podía favorecer un campo de estudio plural, a la vez que riguroso y colaborativo. Y bueno, el objetivo es eso, que el estudio del budismo tenga mayor presencia, rigor y mayor visibilidad en nuestro ámbito. Entonces, una de las cosas que estamos empezando a hacer, o ya hicimos algunas, es apoyar publicaciones como estas, organizar seminarios, jornadas, congresos y otros espacios de encuentro. Y bueno, esta presentación para nosotros tiene un significado muy especial porque, por varias razones, ¿no? Una de las razones es que la gran posibilidad de acercar al público de la lengua española, por primera vez, una obra clásica del budismo traducida directamente del Pali, ¿no? Porque ha habido otras traducciones, pero son traducciones de traducciones donde los errores por ahí se van sumando, ¿no? El error de la primera traducción pasa a la segunda. Entonces es muy importante que sea una traducción completa y directa del Pali. Y en segundo lugar, bueno, esta presentación nos permite mostrar la riqueza de un trabajo interdisciplinario. Justamente en esta obra confluye la historia, la filosofía, no solo la traducción, sino también la divulgación cultural, la filología. Y es justamente en este cruce de saberes que la RIEP busca hacer hincapié, ¿no? En hacer algo multidisciplinario. Y también tiene un sentido muy importante para nosotros porque es un espacio también de acercamiento entre el público, el editor y el traductor de la obra para, bueno, ya va a contar Daniela oportunidad para preguntas y respuestas, así que es interesante, bueno, conocer un poco de cómo surgió esta obra, cómo fue el proceso editorial. Y bueno, también para nosotros tiene un significado muy especial porque tanto Agustín Paniker como Alex Ruiz son parte de la RIEP y bueno, justamente esta publicación ejemplifica muy claramente el espíritu de la red, que es reunir personas que por ahí, desde trayectorias distintas pero complementarias, pueden contribuir a fortalecer el estudio del budismo y a la difusión de la literatura budista clásica en la lengua española. Bueno, para terminar, quería mencionar especialmente a la editorial Kairos, muy importante en todo nuestro ámbito iberoamericano para justamente difundir este pensamiento asiático, pensamiento oriental, especialmente las tradiciones espirituales de Oriente y especialmente del budismo. Así que bueno, ya los dejo nuevamente con Daniela y muchas gracias por estar acá. Agustín Paniker es editor, escritor y director de la editorial Kairos. Bueno, una de las casas editoriales de referencia en lengua española en el campo del pensamiento asiático, las tradiciones espirituales, la filosofía, la psicología, el budismo. Em, Y bueno, contarles que desde hace décadas su labor editorial ha sido fundamental para acercar al público hispanohablante obras claves de las tradiciones religiosas y filosóficas de Asia, bueno, estudios especializados, obras de maestros contemporáneos y traducciones de textos clásicos.
Bueno, en 2016, Kairos recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, reconocimiento a una trayectoria que ha acompañado las inquietudes intelectuales y espirituales de varias generaciones de lectores. Además de su trabajo como editor, bueno, Agustín es un autor de libros importantes sobre las religiones, sociedades y culturas del sur de Asia. Bueno, entre ellos podemos destacar el jainismo, Índica, los Sikhs, la sociedad de castas y las tres joyas. Bueno, Agustín, es un gusto estar contigo en esta ocasión. Y bueno, para comenzar, nos gustaría preguntarte por el lugar de esta publicación dentro del catálogo de Kairos. Desde la perspectiva editorial, ¿qué significa publicar hoy una obra como Milinda Paña y qué lugar ocupa dentro de la trayectoria de Kairos en relación con el budismo? Pues bueno, en primer lugar, antes que nada, agradeceros muchísimo esta iniciativa. Para mí me hace muy feliz, estoy muy contento de estar, además aquí un grupo muy numeroso. Por lo tanto, Daniela, Catón, también a la Fundación Dharma-Gaya, a Aleix, a todos, desde mi posición, muy agradecido, encantado de estar aquí. Y bueno, pues tú lo has comentado, Daniela, nosotros en Kairos llevamos muchos años, 60 ya, divulgando, tratando de divulgar en lengua española, pues distintas tradiciones filosóficas, espirituales, religiosas del mundo y en particular de Asia. Esa siempre ha sido nuestra predilección. Por tanto, dentro de lo que es el mundo asiático, pues llevamos muchos años publicando a distintos maestros o estudios o, como es este el caso, traducciones de textos clásicos, de textos importantes, aunque el Milinda Paña técnicamente no es un libro canónico, es miembro honorario del canon budista, sobre todo ha tenido una autoridad indiscutible durante 2000 años, por lo tanto, es un texto importante. Como también decía Catón al principio, no se había traducido directamente al español. Y eso a un editor es lo que más ilusión le puede hacer. Realmente traer a la lengua castellana, por supuesto en colaboración con Aleix, con el traductor, un libro nuevo, pero un libro importante. Aquí, con la publicación de este tipo de libros, es cuando la labor de editor realmente cobra sentido. Estamos haciendo una aportación cultural. No solo, claramente es un tipo de libros estos que no se venden mucho o que se venden muy despacito, muy despacio, porque no es la rabiosa novedad, lleva 2000 años funcionando, pero en cambio son los libros que el público, los lectores, los interesados en el budismo realmente agradecen y a mí son los que personalmente más me satisfacen. La labor del editor es esta, hacer de bisagra, ¿no? Entre el autor, en este caso el autor y el traductor, y el público. Por tanto, dentro de Kairos está incluido en la colección que llamamos muy genéricamente clásicos, quizás no es un nombre de colección muy brillante ni muy original, pero ahí tenemos las traducciones directas, de la lengua original, no solo de textos budistas, tenemos en esta colección distintas traducciones también del sánscrito, de textos hindúes, de textos chinos, japoneses, hay de distintas tradiciones. Pero es verdad que hoy en día casi el grueso son traducciones de clásicos budistas, ¿no? Como el Milinda Paña. Por tanto, bueno, eso es lo que puedo decir. Para Kairos, es todo un honor y poder colaborar ahora, al fin, que ya tenemos filólogos y conocedores de las lenguas y de las tradiciones filosóficas. Hasta ahora, hasta hace 20 años, teníamos muy pocos. Ahora, gracias a Dios o gracias a lo que sea, pues hay personas como Aleix, que pueden hacer esta labor y ya no tenemos que retraducir del inglés o del francés o de otra lengua.
Bueno, creo que ahí también nos acabas de responder la segunda pregunta que teníamos para ti, que era justamente qué valor tiene para ti que esta edición llegue al lector hispanohablante traducida directamente del Pali. Claro, es que esto es muy importante, ¿eh? Sí, ya lo hemos comentado. Pero no es lo mismo volcar un texto retraducido del inglés, normalmente es muy común, muchas editoriales lo hacen, en Kairos lo hemos hecho también en el pasado, incluso porque no disponíamos de traductores competentes. Pero no es lo mismo, sobre todo cuando estamos hablando de unas lenguas como el sánscrito, el pali o el chino clásico, el tibetano, que están alejadas del español, y que además no solo están alejadas lingüísticamente, quizás no tanto en el caso del pali o el sánscrito, pero sí el universo que transportan. Pues pensemos que en el caso del Milinda Paña, es un mundo de 2000 años de antigüedad. Por lo tanto, hay una serie de códigos, una serie de aspectos que solo unas personas cualificadas que conocen no solo la lengua, no solo vale que sean un filólogos, tienen que conocer la tradición, tienen que saber interpretar eso, darle una buena introducción, como hemos tratado de hacer. Aleix ha hecho sin excederse, sin intentar lucirse, que esto es muy de agradecer cuando el traductor mantiene esta sobriedad. Pero creo que eso es muy importante, llevarlo al público en lengua española. Ya nos sirven, ya estamos a un nivel y el hecho que exista la RIEP, por ejemplo, lo ilustra a la perfección. Estamos en un nivel de exigencia que hay que pedir este tipo de publicaciones, ¿no? Y en Kairos ahora ya pues solo puede ser de esta manera, traducir directamente de la lengua por una persona cualificada. Milinda Paña es una obra dialogada, construida a partir de preguntas, objeciones, ejemplos y respuestas. ¿Qué crees que puede encontrar hoy un lector contemporáneo en un texto con esa dinámica? Claro, es que es un texto excelente, es muy moderno en, en este sentido, aunque tiene 2000 años, es un texto, es casi un manual de budismo, o lo era en su día. Bueno, Aleix ya lo hará más complejo todo esto, pero yo como editor o en mi faceta hoy de editor, sí que me interesa resaltar que es casi un manual de budismo para occidentales. Esto es un diálogo entre un rey de ascendencia griega, por lo tanto occidental, o con un trasfondo muy occidental, con un monje asiático, con un monje budista. Por tanto, es un encuentro, además esto en Kairos es nuestro ADN, es el encuentro entre Oriente y Occidente, aunque sean términos muy gastados, tanto uno como el otro, pero ya nos entendemos, pero está hecho de una manera muy amena. Que cosa difícil a veces en este tipo de textos, ¿eh? Y además es un texto de una cierta envergadura, de un cierto volumen, pero al ser un diálogo, además aquí entramos en el arte del diálogo, del debate, en el arte de preguntar, que es tanto, hay una tradición griega y hay una tradición india, o existían, muy interesantes, y ahí se confrontan, y tocan los aspectos centrales del budismo, la nata, el karma, ¿no? El nibbana, la vida espiritual. No se dejan ningún aspecto sin tocar de manera expresamente didáctica. Por tanto, es un libro que ya en su origen tiene esa voluntad de acercar, de enseñar y de aclarar conceptos. Luego tiene otras partes, es como un buen texto budista antiguo, un poco más difíciles, pero es relativamente sencillo para una persona que quizás no es un gran scholar o un gran experto en budismo, poderse introducir con un texto clásico
en la esencia del budismo, o la falta de esencia, si queremos, del budismo a través de una obra canónica o semicanónica, ¿no? Por tanto, al ser dialogado, y el tipo de preguntas y respuestas breves, incluso se, se- se- se interpelan de manera dura, ¿eh? A veces es muy interesante este libro. Aleix seguro que nos descubre más aspectos. Ay, muchas gracias, Agustín. Por último, te queríamos preguntar, bueno, mirando hacia adelante, ¿qué obras, enfoques o líneas de trabajo crees que deberían tener más presencia en el panorama editorial budista en lengua española? Sí, uy, muchísimas. Aquí nosotros como editores, además somos generalistas, no es una editorial académica, tenemos que ir a cuentagotas, porque son libros comercialmente hablando, de venta muy lenta pero muy segura, porque siempre hay este público que se interesa, pues estamos 60 personas aquí conectadas, y por tanto tiene su recorrido. Claramente, mi labor de editor consistirá en seguir traduciendo, incitando a la traducción de textos clásicos. Esto por un lado, o sea, como hemos hecho con el Milinda. También estudios budistas, estudios más académicos sobre algún aspecto. Ahí sí tengo que decir que en lengua española tenemos hoy en día una competencia feroz, muy dura y que dificulta mucho con la lengua inglesa. Muchas de las personas interesadas al nivel más académico leen en inglés. Por tanto, se hace difícil realizar según qué traducciones de grandes estudios en Estados Unidos, en Europa o en Japón o donde sea, que se han hecho en inglés, traducirlos al español hoy en día cuesta muchísimo más que hace 20 años. Pero eso no quita que hayan autores latinoamericanos o españoles, o sea, autores en lengua española, eso sí, estoy interesado, no es que esté haciendo un llamado aquí a que me enviéis ahora originales, pero sí estar atento a lo que se hace en lengua española, incluso con las inquietudes, los puntos de vista que puedan generarse en Latinoamérica o en España desde el mundo en lengua española. Bueno, pues estas son las dos grandes áreas. Nosotros también en Kairos, eso sí, es más sencillo. Seguimos publicando una serie de maestros espirituales, maestros budistas, o libros más prácticos de meditación o de algún aspecto. Eso sí que el público es más grande, y cuando hay un maestro que tiene pues una buena comunidad, una sanga interesante de seguidores, eso facilita mucho desde el punto de vista editorial. Eso lo seguimos haciendo y llevamos haciendo de hace 50 años, ¿eh? Ay, bueno, muchas gracias, Agustín. Es un placer escucharte. Y bueno, ahora pasamos ahora al trabajo de traducción y al texto mismo. Bueno, para ello tengo el gusto de presentarles a Alex Ruiz Falquez, que es el traductor de este libro. Bueno, contarles un poquito de Alex. Él es filólogo, traductor y especialista en lengua y literatura pali, sánscrito, literatura budista y tradiciones textuales del sur y del sudeste de Asia. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, máster en sánscrito por la Universidad de Pune en la India y doctor por la Universidad de Cambridge, donde investigó la tradición gramatical pali y los fundamentos lingüísticos del budismo Theravada birmano. Su formación combina el estudio de las lenguas clásicas occidentales, las lenguas clásicas de la India y las tradiciones intelectuales del budismo antiguo. Em, bueno, su trabajo académico se ha centrado especialmente en la lengua y la literatura pali, las tradiciones lingüísticas de la India, la escolástica budista, el budismo Theravada del sudeste asiático y la transmisión textual. Y bueno, ha publicado numerosos estudios especializados en revistas y volúmenes académicos internacionales y ha participado también en proyectos de edición, catalogación y digitalización de manuscritos de Myanmar. Em, bueno, por eso además de preguntarle por el trabajo de traducción, nos interesa también especialmente
que nos ayude a entrar en el libro, en sus personajes, sus preguntas, sus imágenes y bueno, y su manera tan particular de enseñar el Dharma mediante el diálogo. Así que bueno, Aleix, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y bueno, y por este trabajo tan importante que has realizado. Bueno, para comenzar, nos gustaría pedirte que nos ayudes a situar la obra. Para quienes se acercan por primera vez a Mi Linda Paña, ¿cómo presentarías este texto? ¿Qué tipo de libro es y qué lo hace tan singular dentro de la tradición budista? Hola, buenas tardes Daniela, Agustín y a todos los miembros de la RIEP y todos los invitados. En primer lugar, me gustaría dar las gracias también a la Fundación Dharma Gaia y a todos los aquí presentes por esta oportunidad de presentar la traducción, un libro que, como ya supongo que habrán visto, ha sido una obra colectiva. Al fin y al cabo es una traducción, no es un libro original, pero creo que en lengua española es un evento en sí mismo el hecho de que este libro haya podido salir a la luz. Y bueno, ya para ir a un poco a la pregunta y no alargarme mucho, pues este libro se podría presentar de muchísimas formas. Yo os explicaré un poco la forma como lo conocí, que es seguramente la forma como una persona en el siglo XXI pues conoce el Milinda Paña, que es a través de la tradición en Pali. Porque de todas las tradiciones budistas que han tenido, digamos, una copia de este libro, la tradición en Pali es la que lo mantiene vivo. Esta es la tradición que solemos llamar la tradición Theravada. Y yo este libro lo conocí por primera vez cuando fui a estudiar sánscrito en la India y tuve que coger un curso opcional que en aquel caso era de alguna lengua menor. En mi caso fue el Pali y el libro que empezamos a leer fue el Milinda Paña y así es como conocí la historia de Nagasena y Milinda. Pero esta obra es conocida también en otras lenguas, como el chino, y también hubo en un origen una versión seguramente en Gandhari o en una lengua del Asia Central que se ha perdido. Entonces, esta obra representa un diálogo entre un monje budista indio, que se llama Nagasena, y un rey indogriego, que se llama Milinda, que es más o menos el protagonista o coprotagonista de la obra. Y este diálogo se ha transmitido en la tradición Theravada como una obra más o menos de apologética. Apologética significa, en este caso, un ejemplo de un momento o un diálogo que representa la defensa del budismo en un ambiente o en una situación en la que estaba en peligro. Seguramente para nosotros, pues la obra, al ser un clásico, y a veces cuando escuchamos la palabra clásico, pues tenemos la sensación de que es una especie de obra blindada, y que ha podido resistir el paso del tiempo precisamente porque era bueno, inmune a cualquier tipo de ataque, pero justamente o irónicamente el origen de la obra parece ser el peligro que corría la enseñanza del Buda, al menos eso dice la narrativa, en la zona que conocemos bajo varios nombres. Normalmente llamamos la zona Bactria o el reino indo-griego, que ha recibido varios nombres en lo que hoy sería más o menos Afganistán. Y allí es donde transcurre este diálogo entre un monje budista indio y el rey indo-griego que se llama Milinda, que sería el nombre para Menandro en español, Menander en griego. Entonces, el drama, brevemente, que se explica en esta obra en Pali, que también es más o menos la historia que conocemos en alguna otra versión que ha sobrevivido, por ejemplo, en chino, es el encuentro de este monje indio con un rey que está acosando a todos los maestros de la zona. Este rey es un rey, como hemos dicho, griego helenístico, que es una especie de sofista que va acosando a todos los maestros budistas y no budistas hasta el punto de que ha destruido las escuelas filosóficas locales, por decirlo así. Entonces los monjes budistas de esta parte del Himalaya empiezan a buscar algún maestro que pueda dialogar con este rey y restituir la fama o el honor de la enseñanza del Buda en la región. Se entiende que esta región, seguramente la región de Gandhara y más allá, pues ya tenía una presencia budista muy antigua
Ah, y entonces, como no encuentran a ningún monje vivo que sea capaz de dialogar, es decir, a ningún ser vivo, a ningún humano de su tiempo que sea capaz de dialogar con este rey, porque es un gran sofista, un gran filósofo, pues tienen que acudir al mundo de los dioses, hacen un viaje al mundo celestial y le piden a un dios que no tenía, no tenía ganas de bajar otra vez al mundo humano, pues le piden que baje y que les ayude. Entonces este dios, cuando se encuentra con la posibilidad de salvar el budismo, baja como si fuera un avatar, baja al mundo de los humanos para poder dialogar con este rey. Claro, todo esto, ahora estoy intentando resumir una narrativa que tampoco no es muy larga, pero que es muy interesante. Yo creo que es la que pone todo el contexto y la que nos indica qué tipo de libro es el Mirindapaña. Entonces, claro, como se imaginan, cuando este dios tiene que bajar al mundo, tiene que nacer primero. Es decir, este dios primero va a ser un bebé, luego va a ser un niño de 1 año, 2 años, etcétera. Entonces, existe todo un plan ya de los monjes del Himalaya para ir a reclutar al monje cuando tengas 7 años. Perdona, al niño, que es un nace como en una familia de brahmanes, cuando tenga 7 años. Entonces, pues esta es la trama un poco de la primera parte del libro, que es una especie de cuento. Parece un cuento un poco metido, como diríamos en España, con calzador, un poco como si fuera un añadido quizá posterior, porque no se parece en todo a otras introducciones en otras versiones del Milinda. En la versión en Pali, la que hemos traducido, la más conocida, pues está toda esta historia de Nagasena como un niño prodigio, que se aprende el Abhidharma, etcétera, etcétera, que es castigado. De hecho, en la propia trama de la historia, el debate con el rey Milinda forma parte de un castigo. Esto si leen la introducción lo verán, si se fijan en este detalle que normalmente se pasa por alto. Si prestamos atención a los detalles narrativos del Milinda Paña como obra literaria, pues esto también es muy interesante, hasta incluso pues tiene un punto de ironía o de humor que tanto les gustaba a los indios en la antigüedad, especialmente a los budistas. Entonces el niño este piensa mal de su maestro y como su maestro es un sabio, un arahant liberado, le puede leer la mente. Entonces le dice, esto de pensar mal, de criticar a tu maestro mentalmente está mal, lo castiga y para poder quedar libre del castigo, ya sabéis que en el código monástico del Vinaya, pues hay la mayoría de infracciones se pueden solucionar, se pueden remediar, pero el monje tiene que pasar por una especie de expiación, si se dice. Tiene que hacer algo para remediar lo que ha hecho. Entonces, en el caso de Nagasena, solo quedará libre de este castigo monástico cuando defienda la palabra del Buda y refute las enseñanzas sofísticas de Milinda. En todo caso, esta introducción, que puede parecer a veces un poco inocua, yo creo que es fundamental también para entender que el Milinda Paña, pues, a veces hemos dicho con Agustín o en discusiones quizá más informales que es una especie de obra de propaganda. Cuando hablo de propaganda no lo digo en un sentido peyorativo ni tampoco positivo, es en un sentido estricto, de que no es una obra escolástica pura, no es una obra es decir, para que en los monasterios los grandes expertos practiquen la doctrina, sino para convencer a los descreídos o para refutar a los sofistas en este caso. Y bueno, esto sería un poco el contexto. Es una obra que trasciende el mundo Theravada. A veces se lo conoce como el mundo Hinayana. No sé si trasciende el mundo Hinayana, pero es más o menos una obra que se acepta universalmente en el budismo. En el mundo Theravada a veces se considera canónica y a veces no, pero esta cuestión de la canonicidad, si queréis, podemos entrar. Pero es un falso problema lo de la canonicidad, si algo es canónico o no. Es una especie de construcción o elaboración quizá un poco más moderna. Pero básicamente es esto, es el debate entre un griego, que es, digamos, un aristócrata, es el rey de una provincia que quedó allí después de las conquistas de Alejandro, que ha recibido toda la educación helenística de los sofistas. Pensad que pues, el maestro de Alejandro legendariamente era Aristóteles, pues un aristotélico, un materialista, que debate con un monje budista. Y este es digamos, después de una narrativa, un cuento preliminar que es muy divertido, muy interesante y también parte de la propaganda bidármica, pues empieza este diálogo que consiste en intentar refutar cualquier duda sobre la enseñanza del Buda. Ay, muchas gracias, Aleix. Bueno, también te queríamos preguntar, si tuvieras que escoger tres grandes temas del libro,
¿cuáles serían? Pues uno sería la cuestión de las definiciones. Es decir, muchas veces el problema que plantea el rey se soluciona con una definición. Entonces el rey queda satisfecho con la definición. Esto nos puede parecer también, pues, quizá muy obvio, pero no lo es tanto. Sí, muchas de las preguntas del rey Mirinda son, pues, pide la definición de un término. Y Nagasena es capaz de darla de forma satisfactoria, aunque el rey muchas veces, pues, insiste o intenta señalar algún fallo en las definiciones o ponerlas en contradicción con otros términos técnicos. Entonces, dar una especie de sistematización o definiciones concretas de lo que significan los términos es una de las cualidades, yo diría, importantes de la obra que la ha mantenido como un clásico, digamos, en las tradiciones budistas. La segunda sería, igual que su predecesor, que es una obra que se llama el Katavattu, que sí es canónica, digamos, del Abhidhamma, sí que forma parte del Tipitaka. El Katavattu representa una serie de disputas o diálogos sobre ciertas tesis budistas. Cuando decimos budistas, decimos de varias escuelas budistas, y una toma de posición por parte de los Theravadins, de los miembros de la escuela Theravada. Entonces, en el Mirindapaña pasa algo parecido. El rey, en la parte ya más, la parte media y final del libro, el rey, como buen erudito, se ha estudiado la doctrina del Buda y empieza a señalar contradicciones. Y esto se plantea como dilemas. Es decir, cuando hay una sección sobre los dilemas, en realidad son dilemas de contradicciones entre diferentes partes de la tradición, de la enseñanza del Buda. Algo que todavía hoy, pues muchos de los debates que tenemos sobre si existe o no la reencarnación, si el Buda lo sabía todo, entonces ¿por qué dijo tal? Si no, ya sabía lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Muchos diálogos que tienen digamos, su análogo también en la tradición cristiana, ¿no? Cuando si Dios sabe que va a haber la guerra mundial, ¿por qué lo permite? Etcétera, etcétera. Cuestión de la omnisciencia, con la cuestión de su falibilidad humana y todo. Entonces, ah, la posibilidad de dar herramientas para resolver estos dilemas o estas contradicciones sería el segundo punto. El primero, definiciones. El segundo, pues, la metodología para hacer lecturas diferentes de pasajes diferentes de modo que se puedan, ¿cómo se diría? Reconciliar. Y el tercer punto, pues para mí el tercer punto sería, de hecho los otros dos yo creo que sintetizarían todo, pero el tercer punto para mí, quizá como persona que se dedica un poco a esto, serían pues la cuestión de que aunque es una obra, la obra en Pali forma parte de la tradición que llamamos Theravada, hay algunos puntos, no sé si decirlo puntos ciegos, algunos detalles que son un poco desconcertantes. Son pasajes que realmente no casan, no, no entrarían dentro de la doctrina Theravada, tal como la aprendemos en las obras de los comentarios a los textos canónicos, etcétera. Hay citas que no sabemos de dónde vienen, muchísimas de ellas. Verán que en el libro, pues las citas que teóricamente son canónicas, pero que no podemos encontrar en el canon que hemos recibido en Pali, pues aparecen en citas sin referencia conocida. Hay muchísimas, bueno, muchísimas, no miles, pero bastantes. Y algunos pasajes también interesantes que a mí me parece que tienen que ver pues con la misma cuestión exactamente de la filiación original de este Nagasena, que claramente no era Theravada. Es decir, la escuela Theravada es una de las que mi entender sería la escuela que nosotros conocemos como Theravada, es una de las que surgió de aquella amalgama de tradiciones de las que luego surgieron los Dharmaguptakas y también Sarvastivadins y otros. Y entonces han quedado algunos puntos en el Milindapaña que parece que apuntan a esta filiación diferente, este Nagasena original, que también era un abhidármico, era un maestro del Abhidharma, pero por ejemplo hay una cita que a mí, bueno, ya lo comenté alguna otra vez, que me interesó muchísimo, pues la cuestión de la sabiduría, esta insistencia en la sabiduría. Pensad que geográficamente estamos en la tierra de la Prajñáparamita, aunque sea otra escuela y tal, pero realmente estamos en el mismo territorio, físicamente, geográficamente. Y si os fijáis, es un tema recurrente en todo el Mirindapaña, que es la sabiduría la que salva. Y es la pañá, la finalidad última. Incluso en los 7 factores del despertar,
llega a decir Nagasena, y esto sería casi pues escandaloso, si no fuera que es un texto que uno de ellos es el más importante, que es la investigación sobre los Dhammas y la Dhamma Vicaya. Y Dhamma Vicaya es otra palabra para decir Abhidhamma, básicamente, porque la Abhidhamma es esta investigación sobre los Dhammas. Y lo compara con una espada, mientras que los otros seis son la vaina de la espada. Entonces hay que desenvainar la investigación de los Dhammas para poder cortar realmente con la sabiduría. Y bueno, este tipo de detalles, de cosas que quedan allí, puntos sin cerrar, ¿no? Cabos que no se pueden atar, esto también me parece muy interesante del libro. Y al trabajar directamente con el texto Pali, ¿cuáles fueron los principales desafíos de la traducción? Supongo que los de siempre, y quizá a riesgo de parecer un poco vulgar, al final, si tengo que ser sincero, hoy en día, con las herramientas que tenemos, el problema principal para traducir es tener tiempo. Es decir, yo creo que aparte de todas las cuestiones técnicas de tener, digamos, tener unos años ya de experiencia, de hecho, esto no sé si lo comenté la otra vez. Cuando regresé a Barcelona de estos 2 años de aprendizaje del sánscrito en la India, en el 2008, estuve del 2006 al 2008. Pero entonces pues tenía 25 años o así y parece que, aunque fueran 2 años, para mí fue como una década. Entonces regresas y te piensas que pues, tenía 26 años cuando regresé, solo tenía 2 años de experiencia, solo dos, porque llegué allí y lo aprendí casi todo y ya quería traducir el Mirindapaña. Entonces un día, como teníamos una amiga en común, una amiga mía, creo que es pariente de Ignasi Moreta, de Fragmenta, supongo que lo conocéis. Por entonces Fragmenta creo que estaban empezando, estamos hablando del 2008, y fui un día a visitarlo, y con la propuesta firme de traducir el Mirindapaña. Y bueno, básicamente con buenas palabras y educadamente, aunque no es mucho mayor que yo, pero ya entonces ya era mucho más maduro que yo, me mandó un poco a freír espárragos en el sentido de, primero sigue aprendiendo, sigue estudiando y luego ya cuando pases de los 30 ya te piensa en publicar algo un poco serio. Y yo en parte me ofendí, en parte no, porque sabía que tenía razón. Y por otra parte, también son todos estos proyectos que normalmente si alguien te da la oportunidad, te metes, si lo tienes que hacer solo, pues no lo haces. Digo todo esto porque al final parece que traducir un libro sea una cuestión de técnicas, de ser capaz de entender el PAL y todo esto, que es necesario, pero no suficiente. Y en mi caso, es decir, visto desde la perspectiva del traductor, el problema muchas veces es o tener el tiempo, que incluso en este sentido pues fue difícil llegar a terminar el Mirindapaña, por eso tardamos tanto tiempo. No fue porque se necesiten 10 años para traducirlo, siempre depende del tipo de vida, pero sí que puedo decir que me ayudó retrasar la traducción tanto tiempo y obviamente, claro, si uno lo va postergando, pues en 1000 años sería una traducción casi perfecta, pero esto sería imposible. Entonces, técnicamente, si vamos ya a más cuestiones del Pali, el vocabulario que aparece en el Milindapaña no es diferente del vocabulario que tenemos ya en el Tipitaka y en los comentarios. O sea, con excepción de algunos pasajes, ya os he dicho que hay toda una parte que trata de analizar o de interpretar pasajes canónicos. Entonces, son citas directas del canon muy conocidas. Entonces aquí, pues el traductor, como ha dicho Agustín, pues la intención era un poco hacer una primera traducción. Y por primera traducción, mi idea era hacer una traducción que sea poco polémica, que incluso no sea la más bella quizá posible, pero que pueda ser utilizada por todo el mundo, que pueda servir si hace falta en el futuro, si hace falta, pues para siguientes traductores que quieran hacer algo mucho más literario, hecho con un poco más de inventiva, pero ceñirme al texto y al mismo tiempo hacerlo pues legible, que se pueda seguir, que se pueda un poco degustar esta narrativa original, pues un texto ameno, es un texto para ser leído y disfrutado. Hay muchos pasajes que tienen mucho sentido del humor, no sé si, espero que más o menos se perciba, pero la idea era un poco esta, es decidirse en qué tipo de traducción uno va a hacer. En mi caso, digamos, dentro del panorama de los traductores, o sea, yo
personalmente, esto es una cuestión personal, pero que también afecta a las traducciones. En el caso del budismo, por ejemplo, aquí estamos hablando de la RIEP, esta red de especialistas o de investigadores y gente que estudia el budismo, pues tenemos un poco de todo. Tenemos todo un arco o un espectro desde los practicantes puros que estudian para que la práctica sea mejor hasta los académicos puros que practican un poco para entender un poco más desde el punto de vista académico. Pero tenemos un poco de todo. Entonces, es cierto que cuanto mejor sea el practicante, y ahora lo que voy a decir quizás también es un poco polémico, cuanto mejor sea el practicante, peor es el traductor. En el sentido que el traductor un poco lo que tiene que hacer es transmitir con la menor distorsión posible. Claro que esto es imposible, no existe la objetividad, etcétera, etcétera. Pero digamos que en este sentido, como no soy un maestro budista, ni tengo un gran interés en proponer mi propia interpretación del budismo, porque en este sentido me considero como un devoto laico que, bueno, ya hablarán los maestros, pues tampoco he intentado darle una lectura específica con ningún tipo de agenda o de, no, por ejemplo, al traducir las palabras, pues se ha intentado traducir de una forma que más o menos se pueda entender, pero esta fue mi elección. Y hay muchas ventajas en otras traducciones que pueden ser mucho más ortodoxas, pues que a veces al traducir un pasaje canónico se ciñan más a los comentarios. Otras traducciones mucho más libres, mucho más modernas, porque les parece que el texto debe ser renovado y se debe ser escrito en un español del siglo XXI, etcétera, etcétera. Hay muchísimas opciones. Entonces, uno de los problemas técnicos principales es este, siempre que alguien tenga ya la formación. Pero yo diría que la formación técnica que a veces, bueno, yo al menos cuando era estudiante, pues se idealiza un poco, porque desde el mundo hispánico vemos especialmente el mundo anglosajón o del norte de Europa como una especie de esto de Shambhala o del mundo ideal en el que todo el mundo tiene una gran preparación, etcétera, etcétera. Y es verdad que pues, muchos filólogos alemanes han tenido desde jóvenes, tuvieron una gran preparación y lo que se quiera, pero si uno se fija en los volúmenes de la Pali Text Society, que es un referente en el caso de los estudios budistas, muchas ediciones, estamos hablando ya de la propia edición en Pali a partir de manuscritos, y las traducciones que se derivan de estas ediciones, las hizo gente que no tenía un gran nivel de Pali. Y no digo que, digo, ah, no habían estudiado tantos años. Eran gente que a veces, la mayoría de las veces, no eran profesionales del Pali. No existía la cuestión de ser profesor de Pali. Creo que en todo el mundo, al menos fuera de Asia, han existido, pues podríamos contar con los dedos de una mano cuántas cátedras de Pali ha habido en Europa. Entonces, era gente que estaban en un departamento, hacían sánscrito o lo que fuera, gente del mundo de los estudios budistas, practicantes que tenían tiempo. Y en este sentido, pues la formación necesaria filológica para poder traducir no es tanta siempre que haya esta base, ¿no? De las lenguas del sánscrito, tal, conocer el canon, conocer los comentarios. Y esta fue, digamos, el desafío técnico realmente no, como diría el propio Milinda Paña, no es algo que tengas que resolver en el momento mismo, es algo que tienes que llevar ya preparado de antes. Si lo llevas preparado, en principio es ponerse y tener tiempo, pero si quieres ponerte a hacerlo sin haberte preparado antes, pues sería imposible, claro. Sí, esta el símil que pone Nagasena en un momento, ¿no? Que si alguien tiene que empezar a cavar el pozo para el agua cuando le viene la sed, pues se va a morir de sed. Pero aquí la cuestión es pasar muchos años y irse preparando, pasar 20 años y luego ya más o menos ya, ya sabes de qué va y puedes traducir lo que sea. Y este es un poco el problema, que luego podrías traducirlo todo, pero el tiempo es limitado y lo mejor sería hacer poco. Bueno, no sé si he Mm. respondido a la pregunta, pero... Sí, 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 muy bien, Alex. Por último, bueno, te queríamos hacer la última pregunta. Em, bueno, el diálogo entre Melinda y Nagasena tiene un carácter muy pedagógico, lleno de analogías, ejemplos, imágenes. ¿Hay alguna imagen o algún pasaje en especial que a ti te haya parecido como especialmente representativo que nos quisieras compartir? Pues sí, en este caso no por la belleza, es verdad que digamos, hay dos metodologías que utiliza Nagasena y esto también es muy importante para los que conocen un poco la historia de la filosofía budista en la India, pues están los símiles y los argumentos silogísticos o de inferencia. Está símil poético, la analogía y la inferencia, la lógica. Ah, entonces, hay muchísimos, pero hay un pasaje
que ha tenido con mucha importancia y que de algún modo sintetiza. A ver, creo que lo tenía por aquí. Bueno, lo voy a citar más o menos de memoria. Hay un pasaje en el que se habla de lo difícil, de aquello la tarea más difícil que llevó a cabo el Buda. Y esta tarea tan difícil, que luego, si queréis, podemos buscar la referencia del pasaje, fue separar los dhammas sutiles que no se pueden distinguir a nivel de experiencia, que siempre ocurren de forma simultánea, pero el Buda tuvo la sutileza, la capacidad de distinguirlos y de poder explicar la realidad de la experiencia humana en todos sus detalles a través de esta capacidad como se dice aquí, de poder cortar todos estos dharmas. Y esto que es una tarea, digamos, no es física, pero de algún modo la imagen que se quiere dar, esta fue la tarea hercúlea del Buda, que no fue mover una montaña de un sitio a otro, sino al revés, ser capaz de separar pues fenómenos muy sutiles los unos de los otros, por ejemplo, saber separar lo que es una sensación de lo que es pues la propia materia, etcétera, etcétera, los cinco agregados y otros fenómenos que siempre ocurren o siempre tienen lugar, ocurren en nuestra experiencia a la vez, simultáneamente, pero el Buda fue capaz de separarlos. La analogía que se pone es como si alguien fuera capaz de decirte, pues, probando una gota del agua del océano, decirte, esta parte de la gota pertenece al vino del río Ganges, esta otra del río Brahmaputra, que te pueda decir de dónde vienen todo el agua de una gota del océano. Claro, esto sería casi imposible, pero esta es la gran tarea que hizo el Buda. Y este pasaje se cita luego en comentarios de Buddhaghosa y otros maestros de la tradición, y creo que de algún modo, pues eso, como se diría, encapsula esta idea de lo que significa realmente el Abhidhamma, que no son libros de listas, sino esta capacidad, esta sutileza a la hora de distinguir, de movernos, de hacer una especie de mapa de la realidad en tanto que fenómenos o experiencia. Ay, bueno, buenísimo, Aleix, muchas gracias. Bueno, por ayudarnos a entrar en la obra desde el texto, la lengua y bueno, y sus grandes preguntas. Realmente que es muy, muy, muy interesante como ese diálogo entre Grecia y bueno, y el mundo del budismo es realmente fascinante. Y bueno, nosotros invitamos a todas las personas a que, bueno, adquieran el libro. em, y bueno, nos sentimos la verdad muy, muy dichosos de haberte escuchado, de haber escuchado también a Agustín. Así que bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas del público. Les invitamos a que las escriban por el chat. Ahora vamos a ver, a recoger algunas y las vamos a ir formulando. Entonces, tanto Aleix, Agustín. Bueno, si quieren pueden tener sus micrófonos abiertos para entablar un diálogo, bueno, con las preguntas del público. Vamos a ver qué preguntas tenemos hasta ahora. Bueno, aquí hay una muy interesante. Dice, ¿hay humor en el Milindapaña o es un texto completamente serio? ¿Puedes contarnos algún pasaje que te haya hecho sonreír? Ah, pues sí, a ver, hay humor, seguramente, y del todo, y desde el principio, pues la propia historia de las vidas anteriores, que de hecho se conoce que forma parte del género, lo que se llama, en el Milinda Paña, en Pali se llama Pubba Yoga, es la experiencia pasada. Esto también, digamos, y perdón otra vez pero tengo que ponerlo en contexto, en la tradición del budismo en aquella zona, también pues, nos ha dejado otras obras como el Paticambidamagga y otras obras abhidármicas tempranas que no llegaron a formar parte de la colección canónica, pero sí que han seguido formando parte de la tradición del Theravada, hasta el punto que, aunque no estén, su mensaje o su enseñanza no está muy presente en el canon, o lo está de forma muy puntual, pues luego se recogen ciertas ideas. Y, por ejemplo, la cuestión de las vidas anteriores
es verdad que en el canon, pues a veces sí que aparece como condición muy importante para llegar a desarrollar el despertar, pero no se insiste mucho en el tema. En cambio, en libros como Patisambhidamagga o en el comentario al Patisambhidamagga sí que se considera para el desarrollo de las cuatro discriminaciones, las Patisambhida, que seguramente la gente aquí, pues quizá, excepto algunos que estén muy metidos en la meditación, ciertas escuelas de meditación birmana, que se inspira muchísimo en el Patisambhidamagga, pues lo del Patisambhida es algo marginal. Pero allí se puede ver porque toda esta cuestión literaria, narrativa de las vidas anteriores realmente es un factor para el desarrollo del despertar. Esto en escuelas que no son fuera del Theravada, quizás más normal. Y esto es lo que se llama el Pubbá Yoga, la práctica anterior, yoga en el sentido de práctica, es decir, si practicaron ya en vidas pasadas o no. Entonces, aquí la primera parte del Milinda es esta historia que quizá, pues aunque leáis solamente las primeras páginas, ya vais a ver que la película, digamos, si fuera más cinematográfico, pues empezaría en un monasterio en la orilla del Ganges. En los tiempos antiguos, tendría que poner tiempo, era del Buda Kassapa. El Buda Kassapa o Kashyapa era el Buda anterior, es la anterior era búdica del Buda Gotama. Entonces nos trae a la era del Buda Kashyapa y empieza con algo que no es muy edificante, seguramente, pero es una pelea entre el monje, digamos, el abad de un pequeño monasterio cerca del Ganges y y un novicio, un niño, que no quiere ir a tirar la basura, básicamente. Y claro, esto pues, bueno, esto parece anecdótico y tal. Le da un toque de humor. También debemos pensar que todos estos libros, es decir, el mundo de la educación budista, como seguramente sabéis muchos de vosotros, tradicionalmente ha sido para gente joven o niños. Hoy en día los llamaríamos niños porque son menores de edad, pero también niños de 6 7 años. Entonces, allí pues lo que aparece es esto, un novicio, que no es ni monje, un niño de 7 años, que no quiere ir a tirar la basura, y entonces el monje, al ver que no le hace caso, le da con la escoba, le da unos cuantos palos, y el novicio empieza a llorar y se va al río Ganges, y allí hace una especie de aspiración. Ojalá, bueno, no dice ojalá ni inshallah, lo dice en Pali, pero dice, ojalá en vidas posteriores pueda yo desarrollar este ímpetu del río Ganges para poder pues refutar o defenderme de cualquier ataque. Claro, aquí ya empieza a decir como ataques digamos, de los mayores o de gente o de monjes superiores. Y el otro monje, el abad, pues escucha estas imprecaciones o estas aspiraciones del niño. Y entonces dice, bueno, si este chaval, que es un renacuajo, puede hacer esta aspiración, pues yo voy a hacer una todavía mayor. Entonces hacen esta aspiración, que también es un requisito, porque esto es una otra cuestión que en el budismo más secular occidental, pues pensamos que, bueno, que al final practicar el budismo es la práctica, hacer el bien y tal, pero las cuestiones de verbalizar, formular una aspiración, etcétera, es muy importante a nivel kármico, al menos en la tradición. Y entonces así es como empieza. O sea, empieza con un monje apaleando a un niño porque no quiere ir a tirar la basura. Esto ya tiene un toque muy cómico y desde allí pues hay muchos momentos en los que, por ejemplo, el rey Milinda ridiculiza a algún maestro. De hecho, antes de que Nagasena pueda acudir, el rey Milinda pues ridiculiza a un monje que se llama Ayupala, que literalmente significa el que protege su edad. Se supone que es alguien, un viejito que estaba en una ermita allí en el Himalaya, y es el único que queda por allí, se ha quedado cerca de Milinda, y el rey va allí a tosigarlo y a hacerle preguntas, y el pobre monje no sabe qué decir. Entonces todos se ríen, y al final los monjes de allí intentan defenderlo, diciendo, bueno, es que es un poco tímido, tal y cual. Y hay muchísimos pasajes de esto. También cuando muchas veces el rey Milinda pues insiste o ataca de forma muy vehemente los postulados de, los postulados de Nagasena en temas como la reencarnación, en pasajes que realmente, o sea, ya no es que el Milindapaña sea humorístico, es que el propio canon Pali tiene muchos pasajes que es para desternillarse un poco. Y también porque incluye el Jataka. Pensad que aquí, cuando en el diálogo se está hablando de la palabra del Buda, se incluye toda la literatura de los Jatakas, que no sé si la conocéis, pero está llena de episodios que es para morirse de risa.
se crea o no se crea. Quizá hay gente ya en tiempos más modernos que se lo toman de una forma muy seria, pero el episodio, por ejemplo, en el que una asceta se queda embarazada solo con el roce del dedo pulgar de su compañero y otros pasajes de los Yatakas que el rey Mirinda no se puede creer de ningún modo. Entonces el rey se ríe de Nagasena y Nagasena tiene que buscar la forma de, a su vez, ridiculizar al propio rey, porque todo esto, excepto en una parte final, al principio es un debate público. Entonces, en el debate público en la India, como en muchas partes, aunque hoy pensemos que esto en España decimos los zascas, ¿no? De decir, pues los zascas son algo muy moderno, en realidad trataba de esto. Hay que darle un zasca al oponente y si puede ser que el público se ría de él, mucho mejor. Y si puedes conseguir que los suyos se rían de él, pues has ganado. Y esto es lo que sucede justo al principio, cuando Nagasena, en el famoso diálogo en el que Nagasena le demuestra al rey que no sabe lo que es un carro, aunque ha venido en carro, y tú has venido en carro, pero no sabes ni definir lo que decíamos antes, ¿no? De saber dar una definición de las cosas, que parece obvio, pero Nagasena lo pone en ridículo, entonces los propios griegos que asisten al debate se ponen a reír y bueno, y de algún modo pues ridiculizan a su... Ay, bueno, mm, fíjate que hay un montón, aparecieron un montón de preguntas en el chat. No sé si nos va a dar el tiempo de responderlas todas, pero por lo menos si quisiera leerlas. Y bueno, tú a lo mejor y puedas hacer una respuesta rápida. Por ejemplo, Carlos Barbosa dice, yo quisiera preguntar qué pistas tenemos para saber que Nagasena no era un monje Theravada. Que no eran monje Theravada. Pues las pistas casi todas son lingüísticas. El problema es definir lo que significa Theravada. Es decir, para un Theravadin, Nagasena sí era Theravada. Para un Theravadin, el Nagasena del Milinda es Theravadin. O sea que en principio no podemos decir que el Nagasena que nosotros conocemos, no sea Theravadin. Es Theravadin, obviamente, forma parte de esta tradición que tiene pues sus varias ramificaciones, pero el Nagasena del Milinda sí es Theravadin. Si postulamos un Nagasena histórico que quizá existió o postulamos un Nagasena de la versión original, pues hay varios indicios, como lo que he dicho antes, algunos pasajes que no casan exactamente con la tradición Theravadin de los textos que conocemos y la versión china y otros índices, digamos, filológicos que apuntarían a una versión original de la obra que no era en pali ni en chino, que era seguramente en Gandhari, un dialecto de la zona y que no era estrictamente de lo que nosotros llamamos Theravada, aunque era algo muy, muy cercano. Sí. Bueno, Andrés Alvarado dice, ¿por qué se tradujo Namarrupa como nombre, forma y no como mente, materia? Muy buena. Bueno, Mónica Mendizábal dice, imagino que recoge el Dharma. Por favor, una enseñanza sobre el apego como fuente del sufrimiento. Em, Alejandro Sancho dice, llevo leído tres cuartas partes del libro y me sorprende un cierto aroma mahayana en algunas intervenciones de Nagasena. ¿Es mi impresión o tiene algún sentido? Bueno, hay ahí un Estas tres, voy panorama. a intentar responder rápido porque siempre me enrollo demasiado. La primera de Namarrupa es un dilema que siempre tenemos. Traducir Namarrupa como mente y materia es posible y es normalmente adecuado a nivel de práctica. El problema es que hay otras palabras, tanto para mente como para materia, que se utilizan. Y si tradujéramos Nama como mente, estaríamos, parecería que estuviéramos traduciendo chitta. Entonces, o bien ponemos una nota al pie, que se podría hacer, pero sin embargo, como el nombre, como muchos términos del budismo, no se los inventó el Buda, como podéis imaginar, o sea, como es bien sabido, el Buda no hablaba una lengua nueva. Cuando apareció el Buda en el mundo, nos dijo, a partir de ahora hablaremos Pali, y todo el lenguaje anterior y lo que significaba se va a demoler. No era así, sino que el Buda hablaba en la lengua de su época y en esta lengua pues muchísima gente utilizaba el término Namarupa, no es un término budista, sino que en el budismo se utiliza de una cierta forma, como pasa con tantos otros términos, incluyendo Dharma, incluyendo Nirvana, incluyendo casi todo el vocabulario
del budismo, pues se puede utilizar fuera del budismo, pero con otro sentido. Un poco la analogía sería, pues es como hoy, ah, pues en la política dentro de un Estado más o menos de una democracia liberal, casi todos los partidos están de acuerdo en en los mismos ideales. Libertad, democracia, etcétera, prosperidad, etcétera, etcétera. Pero lo que significan estos términos en cada uno es muy diferente. No es lo mismo la libertad para una persona de izquierdas que la libertad para una persona de derechas. No es lo mismo democracia para etcétera, etcétera. No es lo mismo democracia para un comunista en la China que para un liberal en Alemania, etcétera. Es la misma palabra. Pero entonces el significado viene. Entonces, para mantener un poco este término que viene de la literatura védica, literalmente como nombre y forma, pues lo dejé así. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ciertamente, pero es que originalmente era esta relación entre el nombre, en tanto que la mente que le da un nombre a la realidad, y rupa como aquello que, no, como en la tradición occidental, lo que se llama también materia y forma, ¿no? La forma sería nama y la materia rupa. Pero fue una elección y siempre hay que sacrificar algo. No sé si hay una nota por eso, sobre este término. Luego, sobre la enseñanza del Dhamma, pues hay muchísimas también para sintetizar, quizá en la historia preliminar, hay un pasaje muy interesante en la historia de Nagasena cuando es joven, en el que se encuentra con una... Bueno, de hecho, esto forma parte del castigo, y este Nagasena es enviado con un maestro muy severo en las montañas. Entonces Nagasena tiene que servirlo, hacer todo lo que le dice. El maestro habla muy poco. Y hay un día en el que el maestro, pues están ellos dos y hay una señora, una devota que vive cerca, es la que les trae comida y tal. Imagínense, pues una montaña casi despoblada, ¿no? Y normalmente, pues el maestro Asagutta es el que le da los discursos del Dhamma a esta señora que ya es muy vieja. Y un día el maestro Asaguta le dice a Nagasena que aquel día, después de la comida, hacen una comida al día, pues, se quede él con la señora y le dé este mensaje de gratitud y le enseñe un poco el Dharma. Entonces la señora, que es muy vieja, le dice esto a Nagasena, que es un jovencito, tiene 20 años, y dice, Nagasena, yo ya soy muy vieja, quiero que me des una enseñanza muy profunda del Dhamma, no, no te vayas, no me expliques historias, ve al grano. Y entonces Nagasena le explica, no se da exactamente el discurso que da Nagasena, pero se sintetiza con una fórmula en Pali que dice algo así, Yankichi, bueno, Yankichi Samudayadam Sambhamtam Nirodhaman. Todo aquello que nace, ah, todo aquello que tiene en su naturaleza el aparecer, tiene en su naturaleza el desaparecer, que es la síntesis de la Vidhamma del Milindapaña. Entonces, esto que parece tan sencillo, pues le abre el ojo del Dhamma a esta devota, que hasta entonces no era simplemente una persona, como se dice en Pali, putuyana, una persona ordinaria, pasa a ser Arya, una persona que ha entrado en la corriente, y el propio Nagasena, él mismo se ilumina de su propio discurso y también al decir aquella frase, todas las cosas que tienen en su naturaleza el aparecer, tienen en su naturaleza el desaparecer, pues él mismo también se ilumina. Y es un tema recurrente en toda la obra. Y sobre la pregunta sobre si existe Mahayana o no, pero esto es una pregunta que también nos llevaría muy lejos, pero la respuesta rápida sería que sí, pero por una razón, y es porque realmente el Theravada y el Mahayana no son opuestos. Normalmente nosotros entendemos las tradiciones budistas un poco de forma muy lineal o mecánica. Es como, bueno, está Mahayana y Hinayana. Y entonces Theravada es Hinayana, que es lo opuesto al Mahayana. Y el Mahayana es la vida del Bodhisattva y el Theravada es la vida, ¿no? Pues la salvación individual. Pero realmente en la literatura no es así. Y por esta razón, por ejemplo, los Jatakas que son la vía del Bodhisattva en el Theravada, son parte esencial, esencialísima de la tradición, pero por razones históricas que no tienen nada que ver con la tradición antigua, en la recepción occidental del Theravada, pues se ha tendido a eliminar toda esta parte del budismo Theravada precisamente porque es demasiado parecida a otros budismos como el Mahayana. Entonces, la imagen que hemos recibido del Theravada está un poco distorsionada por este intento de crear una dialéctica que realmente es falsa entre el budismo Theravada y el budismo Mahayana, que tienen muchas cosas, tienen muchas diferencias, pero
pero también tiene muchísimas similitudes y a veces las diferencias que fueron significativas históricamente, por ejemplo, en el caso de la tradición Theravada medieval, el problema que tenían con el Mahayana era que creaban demasiados textos, pero los textos fundamentales eran los mismos. Lo que pasa es que luego escribían otros textos y eso a los Theravadins no les gustaba. Entonces decían, y los llamaban los Pepulavadins, que crean demasiados textos o utilizan una lengua que es el sánscrito o hacen demasiado caso a su maestro, este tipo de cosas. Es decir, hay que hacer caso a la tradición, no al maestro personal. Entonces, este tipo de cuestiones eran las que verdaderamente preocupaban a los Theravadins y no tanto la cuestión de si es la vida del Bodhisattva o tal, porque en este sentido casi todas las tradiciones del budismo creen en la multiplicidad de métodos para llegar a la iluminación. Ay, bueno, muchísimas gracias, Aleix. Creo que las lograste responder todas súper bien. Y bueno, ya para finalizar, encontramos en el chat dos preguntas para Agustín. No sé si Agustín está ahora por acá para hacérselas. Las voy a leer. Dice, si Milinda hubiera sido un filósofo griego clásico, en lugar de un cuasi converso budista, ¿qué clase de libro tendríamos? ¿Habría sido posible este diálogo? Cuesta imaginar a Sócrates conduciendo así la conversación. En los diálogos platónicos, Sócrates siempre gana. Y la última dice, ¿es el Milindapaña una indagación filosófica genuina o más bien una exposición doctrinal dramatizada en forma de diálogo? Y ya con estas terminaríamos. Bueno, muy bien. Bueno, yo no sé si soy el más cualificado para ambas, creo que es Aleix, pero vamos, me he hecho mi composición sobre el Milinda y sí, es una obra, como decía antes Aleix, apologética, propagandística, en el buen sentido de la palabra, con espíritu divulgador, de profundizar y divulgar. Y por supuesto, no está escrita desde Grecia, está escrita desde la India, por lo tanto siempre gana Nagasena. Sería lo contrario que en un diálogo socrático. Al final siempre, casi todos los diálogos acaba con el rey aceptando eres brillante, Nagasena, ¿no? O sea, le despeja sus dudas, pero... Pero aún así se trasluce, o tal como yo lo percibo, distintos enfoques dialécticos, el sofista griego o el vitandin indio o de este estilo, que está bien para quien quiera profundizar un poco entre las similitudes y las diferencias entre lo que llamamos Oriente y Occidente. Este es un libro excelente. Por supuesto, está escrito desde el punto de vista de uno de los polos, ¿no? Pero es un grandísimo libro. Yo permitirme, lo siento, que me sale ahora aquí mi rol de editor, de editor, pero no quiero dejar de enganchar aquí en el chat, para los que quieran interesarse, ya que estamos en una reunión online, la dirección donde podéis ver este libro y podéis encontrar este libro, ¿eh? Os la pongo Ay, aquí. claro, sí, 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 por Claro, supuesto. De hecho, aquí yo también lo tenía por acá, se sí, los quería mostrar. claro. Pues em, ahí quien quiera adquirirlo, en versión papel o versión ebook, ahí lo tiene. Am, no, yo no puedo extenderme mucho más. Sí quiero volver a insistir en la labor que ha hecho Aleix. Él mismo lo ha comentado, ¿eh? El oficio de traducir es muy complejo, muy difícil. Y yo creo que él consigue algo muy difícil, precisamente, que es hacer una traducción muy rigurosa, pero que no sea académica. O sea, que se puede leer, pero sin tomarse excesivas libertades. Ha encontrado un verdadero camino medio. Esto lo tengo que decir yo, no quedaría bien que lo dijera él. Pero lo digo con total sinceridad, ¿eh? Ha encontrado un equilibrio muy, muy fino entre la alta divulgación. Es divulgativa, pero no simplificadora.
Por tanto, ahí quien quiera profundizar, es un muy buen texto para entrar en las doctrinas sobre el karma, que es un aspecto, el renacimiento, el volver a nacer, desde el punto de vista budista, sobre anatta, la insubstancialidad o el no yo. Todo esto se explica muy bien en este texto, incluso a veces mucho mejor que en algunos suttas. Encuentro yo algunos de estos aspectos. Por tanto, bueno, yo también soy un propagandista del Milinda. Me uno, a la corriente y para acabar con las preguntas que iba, que ahora ya me he olvidado un poco por dónde iba, pero sí es un buen ejemplo de dos maneras. A mí no me gusta hacer este maniqueísmo Oriente-Occidente, porque al final se parecen más de lo que sospechamos. Pero bueno, para entendernos, en estos momentos, una manera de pensar, y otra manera de pensar enraizada en una tradición es un muy buen ejemplo. Es un buen libro de cómo podría dialogar un sofista, griego, que además era un personaje histórico, ¿eh? Milinda no sabemos hasta qué punto, aunque esto es un relato doctrinal, pero con un trasfondo histórico, hasta tenemos monedas del rey Menandro, ¿eh? Por tanto, no todo es ficticio. Yo no sé, tampoco sé, si Nagasena fue histórico, ¿no? Pero recoge, aquella atmósfera de hace 2000 años donde el Mahayana y las escuelas, del budismo temprano interactúan, muy interesante. Yo creo que a cualquiera, más allá de la escuela o de la praxis budista que uno siga, le puede interesar, que además es un texto, Aleix lo ha dicho, que todas las escuelas budistas, lo han aceptado. Ay, bueno, muchísimas gracias, Agustín. Así que bueno, hemos llegado al final de esta presentación y bueno, en nombre de la RIEP queremos agradecerle mucho, bueno, a ustedes, a Leis, a Agustín, por acompañarnos y bueno, por habernos introducido en las perspectivas de esta obra. Los invitamos a que, bueno, se contacten con Kairos, que estudien la obra, la lean, la adquieran. Bueno, agradecemos también a Editorial Kairos, a Budisdor en Español y a la Fundación Dharma Gaya por su colaboración y a todas las personas que se han conectado y han participado de este encuentro. Bueno, ojalá esta conversación anime a muchas personas a acercarse a esta obra y bueno, que tengan en sus lugares de vivienda buenos días o buenas tardes o buenas noches y que estén todos muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Muchas gracias, Gracias. Daniela, Gracias. Catón, Daniel, Aleix. Gracias.